Dios bendiga a esos hermanos que se están conectando. Dios bendiga a toda la gente que durante la próxima semana, el próximo mes, van a estar escuchando esta palabra. Hoy continuamos con gotitas de miel, el diseño de Dios para la familia. Y Dios ha puesto en mi corazón la urgencia de hablar sobre el altar familiar. En los Estados Unidos, la cristiandad continúa declinando en forma exorbitante. La asistencia a las iglesias continúa declinando. Estadísticas muestran que los adultos menos de 40 años no están afiliados a ninguna iglesia y no se identifican con ninguna religión. O sea que los Estados Unidos está en peligro. Como pastores estamos orando por un avivamiento. Como pastores estamos declarando que cosas grandes van a pasar. Pero las estadísticas están mostrando otra cosa. Y el Señor ponía en mi corazón la urgencia de hablar sobre el altar familiar. Papá, mamá, abuelos, tíos, escúchame bien. Me pregunto una y otra vez, ¿por qué los niños y los jóvenes de tantos cristianos no perseveran en el Señor una vez llegan adultos? ¿Por qué es que después de haber sido llevado a la iglesia desde pequeños, cuando cumplen la mayoría de edad, simplemente se buscan trabajos, toman clases, se envuelven en diferentes actividades a la hora que ellos saben que es hora del servicio y los padres le permiten esta conducta? Y como pastores y como adultos nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Será que los padres han estado muy ocupados dentro de la iglesia, en ministerios, y no han prestado atención a la familia? ¿Será que le hemos dejado a la iglesia la responsabilidad de instruir a nuestros niños? ¿Será que en la casa no hay nada de Dios? Hoy yo deseo invitarte, deseo motivarte a que hagas de tu hogar un altar. Pero cuando estoy hablándote del altar, yo no te estoy diciendo que comiences un ritual en tu casa, sino que estoy hablando de ese altar, de esa casa donde el amor de Dios se siente, destila, donde las acciones, donde las palabras, donde las conversaciones, donde la búsqueda, donde el agradecimiento y enseñanzas acerca de Dios son un estilo de vida. Estoy apasionada con este texto que voy a estar leyendo y con todos los textos que voy a estar leyendo, porque vamos a mirar esto desde un punto de vista bíblico. Cuando estamos hablando del altar, edificar un altar, tenemos que empezar pensando qué es el altar en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el altar era un lugar físico en cierto lugar donde el hombre venía a encontrarse con Dios? Escúchame, el hombre venía a encontrarse con Dios. Ese altar era la señal de la presencia de Dios. Muchas veces había pasado algo ahí sobrenatural y ahora ese altar era donde Dios se había manifestado en una forma especial. Lo vemos en Génesis 12, Génesis 26. También el altar era el
altar de misericordia. Primera de Reyes 2:28. En sí, en el Antiguo Testamento, el propósito del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora bien, la humanidad ha vivido diferentes etapas. En la primera etapa vemos la etapa del hombre caído, pero sin ley. Es curioso porque Adán no tuvo necesidad de un altar, ni de una iglesia, ni de un templo, porque la Biblia dice que Adán se paseaba en el huerto y Dios venía y lo visitaba. Dios moraba con Adán. Pero cuando Adán peca, ahí hubo una separación entre Dios y el hombre. Y ahora el hombre crea la necesidad de buscar nuevamente a Dios. Ahí es donde vemos el comienzo de los altares con el fin de acercarse a Dios. El hombre simplemente iba a un lugar, un montón de tierra, le ponía piedras encima, tomaba la leña, tomaba el fuego y depositaba encima una ofrenda de un animal inocente. El primer altar lo encontramos en la Biblia de Caín y Abel. Luego viene la segunda etapa, que es la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, ahora Dios viene y da instrucciones específicas acerca del altar. Lo encontramos en Éxodo 20:24, que el Señor ahora le dice a Israel: me harás un altar de tierra para mí y ahí sacrificarás holocausto y tus ovejas. Y en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fue un instrumento de mediación. El altar que Dios le dijo a Israel que comenzara a hacer era un altar que tenía 12 piedras. Escúchame bien, 12 piedras. Y estas 12 piedras tipificaban las 12 tribus de Israel. Pero también tipificaba a Cristo, la peña de Oreb que está brotando. La leña tipifica la humanidad. El fuego tipifica el Espíritu Santo y el animal tipifica el pecador. Entonces, todo esto de sacrificios en altares duró hasta que el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y dice Hebreos 7:27 que esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ahora vienen las buenas noticias. Ahora vienen las promesas para la iglesia. Ahora, después de Cristo, ahora en el nuevo pacto, en la gracia, todo el que viene a Cristo regresa a la condición original donde Dios mora en nosotros y con nosotros. Te dije que Adán no tuvo necesidad de altar porque Dios lo visitaba, moraba con él. Pero el pecado de Adán separó al hombre. El hombre cae ahora en la necesidad de hacer altares de piedra con sacrificio de animal. Pero tú y yo ya no estamos en el pacto de la ley. Tú y yo vivimos en el pacto de la gracia. El cristiano que se queda en el pacto de la ley continúa
haciendo sacrificios, haciendo cosas que le cuestan trabajo, porque todavía piensa que yo necesito hacer algo para que Dios me bendiga. Yo necesito hacer algo para que Dios haga. Pero hoy quiero hablarte del altar familiar, del nuevo pacto. Hoy el altar no es un lugar físico, no es de tierra, no es de piedra, no es de leña, no es con fuego, no es con animales inocentes, porque hoy tú y yo somos el altar. ¿Será que te das un aplauso, te das una palmada en el hombro y declaras: yo soy el altar de Dios? Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo Jesús. Es necesario que la iglesia entienda que ella es la plenitud de Cristo, que nosotros somos el altar, nosotros somos esas piedras vivas. Entonces nuestros hijos necesitan saber esto. Escúchame, acabo de ver la última noticia en el Canal 8 y decía el noticiero que del mes de marzo hasta hoy, desde que empezó la pandemia, 40% de los adultos, escúchame, 40% de los adultos están compartiendo problemas emocionales y comportamiento. Un cuarto, 25% de jóvenes de 18 a 25 años han considerado el suicidio. Pero no se queda ahí. Hay un 13% que admitió que han tenido que caer en una nueva adicción. Nunca bebían alcohol y ahora eso es lo único que los relaja. Nunca fumaban, pero ahora tienen necesidad de relajarse con un cigarrillo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy hablando? Te estoy hablando que la iglesia tiene que despertar y comenzar a hacer un altar familiar en cada casa. ¿Y cómo nos cuesta esto? ¿Cómo de difícil es esto para los cristianos? Porque hay cristianos adictos del templo, hay cristianos adictos de los programas, hay cristianos adictos del entretenimiento de las iglesias. Si en esta iglesia no me entretienen, me voy para la otra. Pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que en tu casa tú necesitas hacer un altar familiar. En el mes de marzo, en el 2020, todos los pastores estaban ¡juja! Tenemos visión 2020. Pasamos horas como pastores haciendo un programa con tanta cosa dentro de la iglesia. Y como que Dios dijo: ¿sabe qué? Estoy harto del programa. Mejor cierro por un momento las iglesias y comiencen a buscarme en los hogares. Pero tristemente, muchos de nosotros los cristianos no sabemos cómo hacer esto. Nos cuesta trabajo hacer esto. Sentimos que no es la función de nosotros hacerte esto. Y yo vengo hoy a motivarte a que comiences hoy a hacer un altar familiar
¿Qué es ese altar familiar hoy en el nuevo pacto? En la verdad presente, en la gracia. Mi hermano, es una convocación a tus hijos y a tu familia. Te lo voy a decir de nuevo. El altar familiar que Dios quiere hoy es una convocación a tus hijos, a tu familia, a que guarden los celulares, a que apaguen la televisión, a que se sienten en el suelo o donde sea para tomar un tiempo para conocer a Dios. Yo me temo que muchos de nosotros de oída conocemos a Dios, pero no le hemos visto. Y lo puedes escuchar cuando la gente te llama alarmado que necesitan oración porque alguien le hizo un hechizo. Lo escuchamos cuando oímos de cristianos diciendo: es que el diablo quiere destruir mi casa. Lo escuchamos cuando escuchamos gente decir: ¿qué vamos a hacer? Vengan, unjan mi casa. Hermanos, usted tiene a Cristo dentro de usted. El enemigo no tiene parte ni suerte contigo. El enemigo no tiene autoridad contra ti. Pero las iglesias, muchos evangelistas y pastores han enfocado su mensaje alrededor de Satanás, de los demonios. Y mis hermanos, mientras que la Biblia dice que no los ignores, el texto dice: someteos pues a Dios. Quiere decir que en vez de estar hablando de Satanás y de los demonios, lo que tenemos es que llamar a un altar familiar a nuestros hijos para que ellos conozcan al Dios viviente, para que ellos conozcan su poder, para que sus ojos sean iluminados, para que el espíritu de sabiduría y conocimiento venga a nosotros para conocerlo mejor. Porque, mis hermanos, el trabajo tuyo y mío como padres es enseñar obediencia. En vez de perder el tiempo hablando de un enemigo que ya lo golpearon en la cabeza, en vez de estar hablando de un enemigo que fue desarmado, nuestro enfoque en el altar familiar tiene que ser: tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer a Jesucristo, porque ellos son nuestra esperanza. Entonces, en ese altar familiar, en esa convocatoria, escúchame, esto es urgente. No importa si estás trabajando, si estás en la escuela, si al parecer no tienes tiempo. Escúchame, tienes que tener tiempo, porque nuestros hijos se están perdiendo en nuestras propias casas. Entonces, esa convocatoria a tus hijos y a tu familia es para que conozcan a Dios. Es para darle la oportunidad de hacer preguntas y usted poder contestarle bíblicamente. Es poder estudiar temas de su interés. Es una oportunidad para presentar necesidades, preocupaciones, y que ellos puedan orar juntos con usted. Orar por sus peticiones y usted orar por las peticiones de ellos. Es compartir testimonios de lo que Dios está haciendo. Es crear corazones agradecidos. Y esto suena tan elemental, pero yo me preocupo y yo me sospecho que son muy pocos los hogares que han hecho de esto un estilo de vida.
Porque simple y sencillamente somos cristianos automáticos que dependemos del pastor, dependemos de la iglesia, dependemos de los programas. Y hoy más que nunca, cada casa tiene que hacer garra de la fe y ministrar y alimentar ese poder de Dios dentro de cada miembro de la casa. Mis hermanos, queremos buenos hijos. Queremos que esa herencia, porque son herencia los hijos, dice la palabra. Y yo siempre digo, Dios, si a mí me entregan una herencia, yo puedo desperdiciarla o puedo hacer de esa herencia cosas grandes. ¿Qué tú estás haciendo con tus hijos, con tu herencia? Si tú no estás haciendo ese altar familiar, pídele perdón a tus hijos por no haberlo comenzado antes y comienza hoy. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Hay resultados de altar familiar. ¿Sabes lo primero que sucede con los hijos donde hay un altar familiar, donde hay una convocatoria de los padres para hablar de Dios? Ahora la obediencia a Dios se hace un estilo de vida. Ahora reconocer a Dios se hace un estilo de vida. Ahora adorar a Dios se hace un estilo de vida. Ahora yo no espero el culto del domingo para que la alabanza cante los cantos que a mí me gustan para adorar a Dios. No, eso es añadidura, porque mi vida, todo lo que hago, a donde quiera que yo voy, mis pensamientos, todo lo que sale de mi boca se convierte en adoración como estilo de vida. ¿Sabes qué? Tenemos un problema. Y es que hemos separado a Dios de nosotros. Pensamos que Dios está aquí y yo estoy acá. Y yo tengo que ir a Dios cuando lo necesito. Y yo tengo que suplicarle a Dios que haga algo. Y yo tengo que suplicarle al Espíritu Santo que me visite. Pero mis hermanos, ese es el pacto del altar de la ley. Era en la ley donde el hombre tenía que hacer un altar para buscar a Dios. Hoy tú eres ese altar. Entonces tenemos que reconocer que Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Él está sobre nosotros. Él está por nosotros. Por lo tanto, yo soy ese altar de adoración. Ahora mi preocupación diaria es: Dios, aquí estoy. Quiero obedecerte. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Quiero ser un ministro del Espíritu, porque eso es otra cosa, mis hermanos. Y vamos a estar dando diferentes pláticas de esto, pero hoy quiero decirte esto, mis hermanos. En la Biblia vemos funciones de apóstol, de maestros, de pastores, de evangelistas, de pastores. Hay 5 ministerios. ¿Qué ha pasado? Hemos hecho de esos ministerios una jerarquía donde ahora aquí están los grandes y el pueblo es el pueblo pequeño. Pobrecitos, no saben cómo orar. Pobrecitos, tienen que depender siempre de alguien. Pero yo vengo a decirte, tú eres por lo menos un maestro. Mis hermanos, esta semana yo estaba estudiando cuando Pablo visita este lugar y Pablo llegó feliz, llegó lleno de palabra. Cuando comienza a verlos,
qué desilusión. Yo venía con vianda, pero de nuevo tengo que darle leche. De nuevo tengo que estar ministrando su alma. De nuevo tengo que estar tratándole como a bebé. Y él los reprende y le dice: ustedes ya deberían de ser maestros. O sea, que no te conformes con ser un miembro de iglesia que depende de un hombre para ser bendecido, que depende de un hombre para que ores por él. No, mis hermanos, yo soy pastor y yo bendigo la congregación. Y yo estoy ahí presente para la congregación. No importa qué día y qué hora, yo voy a estar ahí para ellos. Pero si algo quiero hacer en estos últimos años que me queden, es enseñarle a la iglesia que por lo menos debes de ser ya un maestro. Porque no podemos seguir con lechita. Tenemos que pasar a la vianda. ¿Sabes cuál es el problema? La gente quiere leche porque la leche es para los bebés. Nos hemos quedado bebés. Entonces cuando se le da vianda, no la entienden. Se le queda aquí atravesada en la garganta. No la pueden disfrutar porque ahora la vianda son instrucciones claras de lo que debes y no debes de hacer, del cambio que tú tienes que permitirle al Espíritu Santo hacer en ti para que luego tus hijos te miren. Ay Dios, pero seguimos. Los resultados, mis hermanos, es que vas a facilitar una comunicación entre los miembros de la familia. Es triste cuando tú escuchas de niños y de jóvenes decir: papá está muy ocupado, mamá está muy ocupada. Y no hay una comunicación saludable entre la familia. Esa convocatoria a tus hijos para hacer este altar, esta búsqueda, este tiempo de hablar de Dios y de su poder, va a hacer que se establezca una comunicación entre los miembros de la familia. Pero algo más precioso, y esto yo lo viví a nivel personal, tus hijos comenzarán a tener experiencias cristianas dentro de la casa. Escúchame, escúchame. La iglesia es añadidura. La iglesia es añadidura. Pero tu casa es permanente. Ahí Dios te puso varón como sacerdote. Ahí Dios te puso como profeta de tu casa. Ahí, mujer, Dios te dio dones y te dio la gracia para enseñar a tus hijos, para que ahí en tu casa ellos comiencen a experimentar la gloria de Dios. Mis hermanos, yo viví esto. Cuando visito a mis nietos, veo eso en su casa. Adorando a Dios, adorando a Dios. Porque mis hermanos, Dios es real. Qué triste, qué triste. Hablaba con varios jóvenes hace como una semana, 2 semanas atrás. Están en universidades. La universidad tiene una agenda escondida. Porque se llegó el tiempo donde Dios ha entregado las mentes de ellos como mentes reprobadas. Y tú puedes escuchar y ver todo el rollo que tiene la sociedad para decir: oh, no, lo que la iglesia ha hecho es hacerte creer estas cosas. Y qué triste es ver un joven criado en el evangelio que no sepa defender su fe. Por eso vuelvo y te digo,
Es urgente que tú comiences esa convocatoria a buscar a Dios dentro de tu casa. Entonces yo quiero terminar con varias ideas. No importa la edad que tengan tus hijos. Lo que va a cambiar por causa de la edad es el tiempo que tú tienes para ese devocional. Con niños pequeños debe de ser corto, diferente, que no sea monótono. Puede tener cantos, puede tener historias ilustradas, puede tener enseñanza de versículos. Tiene que haber oración por ellos y de ellos para sus padres. Pero necesitas sentar a tu familia y hacerle entender que el evangelio que Dios nos ha dado es poderoso y que lo necesitamos, que sin Él no hay bien para nosotros. Otra idea cuando estás teniendo ese devocional con tus niños, un ejemplo, si estás orando por misioneros, por pastores, evangelistas, puedes tener el mapa para que ellos busquen el país donde está ubicada esa persona. Puedes tener una noche musical donde tus niños tocan un instrumento. Mis hermanos, escúchame. Invierte en tus hijos. Busca una escuela de música. Pon a tus hijos a aprender un instrumento. Dale algo que hacer que les ayude en su crecimiento y que sea una herramienta para ellos poder adorar a Dios en su cuarto, en su casa, de una forma distinta. Mis hermanos, y ese devocional no tiene que ser siempre dentro de la casa. Puede ser en el campo, al aire libre, en el patio. Simplemente hacerle reconocer a ellos la grandeza de Dios, el poder de Dios. Hacerle ver a ellos que todo lo que hay viene del Padre. Entonces, si son jóvenes, ese servicio, ese altar, esa convocación necesita ser diferente. Porque si tienes familia de adolescentes a jóvenes, ahora lo que se aconseja es preguntarle a ellos qué temas tú quieres escuchar. ¿Por qué? Porque es increíble lo que estos adolescentes y jóvenes escuchan de sus amigos. Y ellos necesitan tener un espacio con mamá y con papá para preguntar de lo que escucharon. Pero para eso tú necesitas, papá, buscar a Dios para que sea Él el que te guíe. Yo quiero terminar diciéndote esto. Te quiero recordar, no te quiero asustar. Solo te quiero acordar que segunda de Timoteo 3:1 dice que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Escúchame, días difíciles. Y yo creo que ya comenzaron. Por lo menos comenzaron ahora para los Estados Unidos. Porque si te vas para otros países, hace rato que están viviendo días difíciles. Pero para la iglesia de los Estados Unidos vendrán días difíciles. Más Filipenses 4:9. Y quiero terminar con esto. Dice: pongan en práctica, escúchame, lo que de mí. Esto es Pablo diciéndole a Filipenses: lo que de mí han aprendido, recibido, oído y visto, y el Dios de paz
estará con ustedes. Aleluya. Ahora yo necesito que tú cojas ese texto y que tú seas el mí del verso. Pablo está diciendo, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido. Escúchame, papá, y escúchame, mamá. Tus hijos aprenden de ti. No culpes la iglesia, no culpes la escuela, no culpes a los amigos. Es de ti que ellos aprenden. Pero Pablo está tan seguro que él es un ministro del Espíritu, que él se atreve a decir, le digo más, imítenme a mí. Imítenme a mí. Entonces, papá, yo quiero terminar con eso. Sé tú el mí de Filipenses 4:9. Que sea de ti que tus hijos aprendan. Que sea de ti que tus hijos reciban. Que sea de ti que tus hijos oigan. Que sea de ti que tus hijos miren. Que el Dios de los ejércitos, el Dios del nuevo pacto, el Dios de la gracia es real. Y me encanta el final de ese texto, porque dice entonces la paz de Dios, aleluya, estará con ustedes. La paz de Dios estará con ustedes. Es muy probable que cuando tú abres las redes sociales, hay mucha gente diciendo prepárense, guarden comida, guarden alimentos, tengan armas, cuídense, hagan esto, hagan aquello porque vienen días difíciles. Pero este texto está diciendo la paz de Dios estará con ustedes. No permitas que la ansiedad, que la depresión, que el miedo, que la frustración, que la preocupación toque tu casa. No lo permitas. No lo permitas. ¿Cómo es que no lo vas a permitir? No es haciendo guerra espiritual. Escúchame. No te pongas como una loca a decir, espíritu de tal cosa, vete. No. No. Más importante que eso, que sea de ti, que tus hijos aprendan, que tus hijos reciban, que tus hijos escuchen, que tus hijos vean que tú eres una persona de fe, que tú eres una persona que está esperando a Cristo. Nuestros hijos necesitan eso. Y el Dios de paz estará con ustedes. En esta noche, yo ministro a través de estas redes sociales tu vida. Papá y mamá, el trato de Dios es contigo. Contigo primero. Si tú no estás a cuentas con Dios, ven, ponte a cuentas con Dios. Si tú no estás orando, comienza a orar. Si tú no estás estudiando la palabra, comienza a estudiar la palabra. Si tú no estás obedeciendo a Dios, es tiempo de obedecerlo. Tienes que comenzar tú primero. Y después que tú comiences, mira, y comienzas así, en medio segundo, porque Dios perdona a la persona que viene y pide perdón. No es para que el próximo año sigas orando, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. No, es que con un corazón sincero, tú vienes a Él y le dices, Dios, perdona todos mis pecados. Perdona todas mis rebeliones. Y de hoy en adelante, Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Y abre mis ojos espirituales para entender y conocer la esperanza que tú me das. Y el Dios de paz estará contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por cada persona que está conectada. Por cada persona
que va a conectarse sin importar cuándo. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que un espíritu de revelación y sabiduría visita el pueblo tuyo para conocerte mejor. No podemos depender del hombre. No podemos depender del hombre. Pero sí necesitamos conocerte mejor. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestros ojos para entender la esperanza que tú nos das. No somos de este mundo, somos del cielo. Pero mientras estamos aquí, ayúdanos a vivir para ti. Señor, que no importa la situación que vivamos, en todo tiempo tú seas exaltado. En esta noche, que Dios te bendiga. En esta noche, que Dios te guarde. En esta noche, que Él cuide tu entrada y tu salida. Y que hoy sea el comienzo de algo nuevo para ti y para tu familia. Recuerda, esta es tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Estoy aquí para servirte.